Buenos días para todos. Mi nombre es Luz Maribel Correa Gutiérrez y mi compañera Erika Tatiana Tuizo Quintero les hablaremos sobre los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios. En esta presentación abordaremos el tema de los derechos humanos y los procesos de reparación social, tomando como referencia el contexto de la dictadura militar chilena ocurrida entre 1973 y 1990. Durante esta exposición analizaremos qué son los derechos humanos, cuáles son los principios que los sustentan, las violaciones que se representaron durante este periodo histórico y las estrategias que se implementaron posteriormente para reparar a las víctimas de los daños. El propósito de esta exposición es reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos y comprender el papel que tienen los profesionales, especialmente nosotros los psicólogos, en la atención a las personas que han sido víctimas de la vulneración de sus derechos. Bueno, primero que todo les hablaremos de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos derechos que tienen todas las personas por el simple hecho de ser humanos. Esto significa que no depende de nacionalidad, edad, sexo, religión o condición social. Todas las personas tenemos derechos humanos. Estos derechos son universales y se aplican para todas las personas sin excepción alguna. También son inalineables, lo que significa que no pueden ser quitados ni transferidos a otras personas. Por eso decimos que cada persona, sin importar su raza, su color de piel, sin importar su edad, su sexo, ni sus condiciones, todas tenemos derechos humanos. Los derechos humanos nos garantizan la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la justicia social, permitiendo que las personas vivamos en condiciones dignas y seguras. Desde la psicología, los derechos humanos son fundamentales porque están directamente relacionados con el bienestar emocional de las personas, la calidad de vida y la salud mental de cada una. Los supuestos ideológicos de los derechos humanos se sustentan en varios principios o supuestos ideológicos que orientan su aplicación en la sociedad. El primero es la dignidad humana, que se establece que todas las personas tienen un valor propio y deben ser tratadas con respeto y consideración. Otro principio importante es la igualdad, que reconoce que todas las personas tienen los mismos derechos de recibir el trato justo sin ninguna discriminación. Como les decía, sin importar su color de piel, sin importar su condición sexual, todas las personas tenemos los mismos derechos y con las mismas igualdades. También encontramos la libertad, que permite a las personas tomar decisiones sobre su vida, expresar sus ideas y participar en la sociedad. La justicia social garantiza condiciones dignas de vida para todas las personas y reducir las desigualdades existentes. Finalmente, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a la población y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Infracciones a los derechos humanos en la dictadura chilena. Durante la dictadura chilena se presentaron graves violaciones a los derechos humanos que afectaron a miles de personas, tanto personas adultas como niños, adolescentes, niños, personas adultas, personas de la tercera edad se vieron afectadas con toda esta dictadura chilena. En estas violaciones se encuentran las detenciones arbitrarias en las cuales las personas eran arrestadas sin justificación legal ni prejuicio social. Eso quiere decir que estaban arrestando a todas las personas independientemente de que fueran hombres, mujeres o sus condiciones, cualquiera que ellos desearan, iba a ser arrestada. También se registraron casos de tortura, desaparición forzada y exilio político, lo que generó un profundo sufrimiento en las víctimas y en sus familias. Estas situaciones tuvieron consecuencias emocionales y psicológicas importantes, como miedo, ansiedad, tristeza, traumas y desconfianza hacia las instituciones. Desde el campo de la psicología, estas experiencias se relacionan con afecciones en la salud mental y en los procesos de adaptación social de las personas. Pasaba que a las personas les daba mucho miedo salir, se sentían inseguras en la calle,
puesto que pues algunos de sus familiares o incluso a ellos los habían raptado o los habían cogido pues sin algunas condiciones. Estrategias de reparación social. Después del fin de la dictadura, el Estado chileno implementó diversas estrategias de reparación social con el objetivo de atender a las víctimas y reconocer el daño causado. Entre estas estrategias se encuentra la atención psicológica, que permitió brindar apoyo emocional y acompañamiento terapéutico a las personas afectadas. También se promovió el reconocimiento oficial de las violaciones a los derechos humanos, lo cual fue fundamentada para aliviar el sufrimiento de las víctimas. Entonces, pues ya se les empezó a prestar a las personas pues que fueron víctimas de toda esta dictadura, atención psicológica, tanto como para niños, adultos, jóvenes. Entonces se establecieron programas de apoyo social, se les hicieron indemnizaciones económicas y garantías de no repetición. Esto fue con el fin de evitar que estos hechos volvieran a ocurrir o que les siguieran marcando a las personas pues en su vida. Estas acciones buscaban restaurar y contribuir a la reconstrucción de las víctimas y del tejido social. Cordial saludo, mi nombre es Erika Tiuso. Imaginarios colectivos sobre la reparación social. Los imaginarios colectivos hacen referencia al conjunto de ideas, creencias, percepciones y representaciones sociales que comparten los miembros de una comunidad sobre determinados acontecimientos o procesos históricos. Estos imaginarios se construyen a partir de las experiencias vividas, la memoria social, los relatos familiares y la historia que circula en la sociedad. En el caso de la reparación social en Chile, los imaginarios colectivos estuvieron profundamente influenciados por el dolor, la injusticia y las experiencias de violencia vividas durante la dictadura militar. Muchas personas no solo buscaban una comprensión económica por los daños sufridos, sino que esperaban un poco más, un reconocimiento público del sufrimiento, el esclarecimiento de la verdad, la posibilidad de reconstruir su dignidad como ciudadanos. Para la sociedad chilena, la reparación social implicaba un proceso integral de muchos aspectos que debía incluir la justicia, la memoria histórica y la reconciliación social. Esto significa que la reparación no se entendía únicamente o intrínsecamente con una acción material o tangible, sino como un proceso emocional y simbólico que permitiera sanar las heridas individuales y colectivas. Desde este punto de vista psicológico, los imaginarios colectivos cumplen una función muy importante en los procesos de recuperación emocional, ya que permite a las personas darle sentido a las experiencias traumáticas y comprender que no están solas en su sufrimiento. La memoria colectiva ayuda a validar el dolor de las víctimas y contribuye a la reconstrucción de la identidad social. Además, los imaginarios colectivos influyen en la forma en la que la sociedad en general entiende conceptos como la justicia, la verdad, la reparación y la reconciliación. Cuando una comunidad reconoce públicamente los hechos ocurridos y acepta la responsabilidad histórica, se generan ciertas condiciones para que se genere la confianza social y la convivencia pacífica. También es importante mencionar que los imaginarios colectivos se transmiten de generación en generación. Esto implica o significa que incluso las personas que no vivieron directamente los hechos pueden sentir como tal sus consecuencias a través de los relatos familiares, testimonios y procesos educativos. Por esta precisa razón, la memoria histórica se convierte en una herramienta fundamental para
prevenir la repetición de la violencia y promover el respeto de las personas para y por los derechos humanos. En el concepto de los derechos humanos, los imaginarios colectivos permiten fortalecer aquellos valores de la solidaridad, la empatía y el respeto por la dignidad humana. Estos valores son esenciales para la construcción general de sociedades democráticas, justas y respetuosas de la vida sobre todo. Seguimos con el impacto de los medios de comunicación en todo este proceso de reparación social. ¿Qué papel jugaron ellos dentro de todo este lapsus? Los medios de comunicación en general desempeñaron un papel muy importante en el tema de reparación, especialmente en la discusión de información sobre las violaciones, especialmente en la difusión de información sobre las violaciones a los derechos humanos y en la visibilización de las víctimas. Durante y después de la dictadura, los medios permitieron que la sociedad conociera las magnitudes de los hechos ocurridos, lo cual fue esencial para la reconstrucción de la memoria colectiva y el reconocimiento de la verdad histórica. La información transmitida por la televisión, la radio, la prensa escrita y posteriormente por los medios digitales contribuyó a generar conciencia social sobre la importancia de defender los derechos humanos. Entonces, los medios de comunicación también cumplieron un papel bastante central y una función, a fin de cuentas, educativa, ya que ayudaron a informar a la población en general, la población mundial, sobre los derechos humanos, la responsabilidad del Estado y los mecanismos de protección disponibles para las víctimas. Esto permitió que muchas personas comprendieran que las violaciones sufridas no eran situaciones normales, sino más bien actos injustos que deberían ser denunciados y reparados. Desde el enfoque psicológico y social, la difusión de la información veraz y oportuna contribuye a reducir la incertidumbre, el miedo y la desinformación, factores que en general suelen aumentar el estrés y la ansiedad en contextos de violencia. Cuando la sociedad tiene acceso tangible a la información clara, se fortalece la confianza en las instituciones y sobre todo se promueve la participación ciudadana. Además, los medios de comunicación han sido fundamentales en la prevención de la preservación de la memoria histórica, ya que documentan testimonios, investigaciones y relatos que permiten comprender lo ocurrido y evitar que los hechos sean olvidados y posteriormente repetidos. La memoria histórica cumple una función preventiva, porque permite identificar los errores del pasado y promover cambios sociales orientados por el respeto para los derechos y pues evitarlos a fin de cuentas en un futuro. Sin embargo, también es importante reconocer que los medios de comunicación deben actuar con responsabilidad ética, ya que la forma en que se representa la información sobre la mesa puede representar la información, puede influir, que se presenta la información puede influir en la percepción social de las víctimas y de la forma en que la sociedad interpreta los hechos. Un tratamiento inadecuado de la información puede generar revictimización, estigmación o incluso distorsión de la realidad. Por esta razón, los profesionales de la comunicación y los psicólogos deben trabajar de manera conjunta para promover mensajes respetuosos, sensibles y orientados a la protección de la dignidad humana. Entramos ahora en el papel del psicólogo frente a todo este proceso de reparación social.
Podríamos decir que el psicólogo cumple un papel fundamental en todo este proceso de reparación, especialmente en la atención a víctimas de violencia, vulneración de derechos humanos e incluso situaciones traumáticas. Una de las principales funciones es brindar su acompañamiento emocional, que aunque suele ser lo más básico, es muy importante, ya que desde su acompañamiento emocional y psicológico a las personas afectadas ayuda a que éstas se sientan comprendidas, que entiendan cómo mediar sus emociones, manejar el dolor y reconstruir sobre todo su proyecto de vida después de esta situación. Este acompañamiento se realiza a través de procesos terapéuticos que permiten identificar las consecuencias psicológicas del trauma y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Las víctimas de violación de derechos humanos suelen presentar síntomas como la ansiedad, el miedo, la tristeza profunda, dificultades para confiar en los demás, problemas de confianza, problemas del sueño y recuerdos recurrentes de los hechos traumáticos vividos. Estas manifestaciones pueden afectar la vida cotidiana, las relaciones familiares y el desempeño social. El trabajo del psicólogo consiste en ofrecer un espacio seguro en donde todas las personas afectadas puedan expresarse con libertad y expresar sus emociones, narrar sus experiencias y sentirse escuchados sin, lo más importante, ser juzgados. La escucha activa, la empatía y el respeto son herramientas fundamentales para este proceso. Además de que el psicólogo participa en la promoción de la resiliencia, entendida de cierta forma como la capacidad de las personas para adaptarse y superar situaciones adversas. La resiliencia no significa olvidar lo ocurrido, no tiene nada que ver con el olvido, sino aprender a vivir con la experiencia, recuperar el sentido de la vida y fortalecer los recursos personales y sociales. El psicólogo también cumple un papel importante en el trabajo comunitario, ya que las violaciones a los derechos humanos no solo afectan a los individuos, sino también a una comunidad en general, una comunidad completa. Por esta razón se desarrollan programas de intervención psicosocial que buscan fortalecer la cohesión social, lo solidario y la participación comunitaria. Otro aspecto relevante es la ética profesional. El psicólogo debe actuar con responsabilidad, con confidencialidad y sobre todo con respeto por la dignidad de las personas afectadas, evitando cualquier forma de discriminación o revictimización. Asimismo, el psicólogo puede participar en procesos de investigación, evaluación y formación de políticas públicas orientadas a la prevención y protección de los derechos humanos, promoviendo así a largo plazo la promoción de la salud mental. Ahora te pregunto, ¿qué puede aprender Colombia de los programas de la salud mental y los derechos implementados en Chile? Te lo dejo ahí un rato y te voy comentando de una vez que la experiencia de Chile en material de reparación social y atención para y con las víctimas ofrece importantes aprendizajes para otros países, esencialmente para Colombia, porque hemos vivido situaciones de mucha violencia y conflicto armado y en general violaciones de los derechos humanos a causa, pues como ya lo había mencionado, del conflicto armado. Uno de los principales aprendizajes es la importancia de implementar problemas integrales en la atención a las víctimas, que incluye apoyo psicológico, atención médica, acompañamiento social y asesoría judicial. Estos programas deben estar orientados a la recuperación emocional, la reintegración social y el fortalecimiento de la autonomía personal. Otro aprendizaje relevante es la necesidad de reconocer la verdad histórica y garantizar el acceso a la justicia. Cuando las víctimas sienten que su historia es escuchada y que los responsables son investigados,
se fortalece la confianza en las instituciones y se facilita el proceso de recuperación emocional. También entre todo esto se destaca la importancia de la memoria histórica como herramienta de la prevención para un futuro de la violencia. Recordar los hechos históricos ocurridos permite generar conciencia emocional y promover el respeto por los derechos humanos en las nuevas generaciones, ya que éstas crecen con lo que escuchan, no necesariamente tienen que haberlo vivido. En el contexto colombiano, la implementación de programas de atención psicosocial ha sido fundamental para acompañar a las personas afectadas por el conflicto armado, esencialmente en comunidades rurales y poblaciones vulnerables y pues un poco más marginales y alejadas. El fortalecimiento de los servicios de salud mental, la formación del personal en atención a víctimas y la promoción de políticas públicas orientadas esencialmente a la protección de los derechos humanos son pequeños pasos o acciones necesarias para la construcción de la paz y la reconciliación social. Por otra parte tenemos las lecciones que deja esta experiencia para los psicólogos en formación. El estudio de los procesos de reparación social y atención a víctimas de vulneración de los derechos humanos deja importantes enseñanzas para un psicólogo en formación. Esto debido a que enmarca un horizonte. En primer lugar, permite comprender que la psicología no solo se enfoca en el tratamiento dentro de un consultorio y pues en general individual, sino que también hay intervención social y comunitaria. El psicólogo tiene la responsabilidad de contribuir al bienestar emocional de las personas y el fortalecimiento de la convivencia social. Entonces, otra lección importante es la necesidad de actuar con ética, sensibilidad y compromiso social frente al sufrimiento humano. El respeto por la dignidad de las personas que ya de por sí han pasado por hechos traumáticos debe ser el principio fundamental de cualquier intervención psicológica. También se reconoce la importancia de desarrollar habilidades profesionales como la escucha activa, la empatía, la comunicación asertiva y la capacidad del trabajo en equipo, ya que la atención a víctimas requiere la participación de diferentes profesionales. Finalmente, esta experiencia permite comprender que el psicólogo desempeña un papel esencial en la construcción de las sociedades. Y más si queremos que estas sociedades sean más justas, solidarias y respetuosas de los derechos humanos. Su labor contribuye no solo a la recuperación emocional de las víctimas, sino también a la prevención de la violencia y a la promoción de la paz social.